Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de entrar en materia, gracias por suscribirse y apoyar este espacio donde analizamos cada detalle de las estrellas que mueven a la audiencia. Hoy traigo una historia que ha dado de qué hablar en todos los rincones de las redes. El triunfo que coronó una etapa brillante para Esla Turkoglu y el rumoroso, tierno y muy comentado apoyo de Halil İbrahim Ceylan, una velada que combinó éxito profesional, emoción genuina y un detrás de cámaras que todavía sigue resonando. Porque sí, la actriz que rompió récords de audiencia con su interpretación en Eşref Rüya, y que volvió a confirmar porque su nombre no deja de crecer, recibió un reconocimiento de alto calibre. El título de Actriz Inspiración del Año en la 61ª edición de los Golden Awards. Yo estuve siguiendo cada gesto, cada mirada, cada palabra en la gala y también lo que ocurrió en los pasillos, y ahora te lo cuento todo como si hubieras estado allí, junto a ellos. La carrera de Esla Turkoglu ha sido un ascenso constante, un ejemplo de paciencia y ambición bien encaminada que millones de espectadores han seguido en Turquía y más allá. Desde sus primeros papeles, Esla fue seduciendo a un público cada vez más amplio, y en los últimos años su popularidad internacional se disparó. Eşref Rüya, sin duda, marcó un punto de inflexión. Su trabajo allí elevó su rango interpretativo, mostró una profundidad emocional inédita y una precisión en matices que sorprendió a quienes ya la consideraban gran actriz. Nisan, el personaje que vive por medio de ella, capturó corazones desde su primera escena. La manera en que Esla propuso su mundo interno, su dolor, sus decepciones y esa necesidad feroz de recuperar el equilibrio, construyó una conexión poderosa con el público. Para quien mira, Nisan es un espejo donde reconocer fuerzas y fragilidades, la mujer que se sostiene aun cuando tambalea, la mirada que esconde lágrimas sin dejar de avanzar. Y aquí la sinceridad de Esla, su autenticidad, su obsesión por el detalle, actuaron como un imán. No solo interpretó a Nisan, la encarnó, y ese tránsito del texto a la piel se notó episodio tras episodio. En redes, el fenómeno explotó. Cada entrega de Eşref Rüya dejaba cientos de miles de comentarios en Twitter y en Instagram, escenas convertidas en virales en cuestión de horas, diálogos que se volvían tendencia. Los estallidos emocionales de Nisan se instalaban en la memoria y batían vistas, mientras TikTok se inundaba de edits, homenajes, montajes que cruzaban escalas de grises y explosiones de color. El eco fue televisivo y digital, como una ola que no encontraba playa donde detenerse. Esto, claro, sorprendió a nadie que siga el pulso social de Esla, pero sí alcanzó una cota nueva. Crecieron sus seguidores a un ritmo vertiginoso, sus publicaciones pasaron de tendencias locales a globales, y los episodios se transformaron en tema de conversación de Madrid a Sao Paulo, de Roma a las capitales del mundo árabe. Y allí, en medio del rugido en línea, el nombre de Halil İbrahim Ceylan empujaba aún más el entusiasmo. Cada vez que él dejaba un comentario, compartía una fotografía o un guiño de complicidad, la curva del interés subía de golpe. La nostalgia por su química en pantalla se mezcló con la curiosidad por su cercanía fuera de los sets, y el fandom de la pareja encontró en Eşref Rüya y en el triunfo de Esla un territorio para celebrar y proteger. La gran noche, la de los 61ª Golden Awards, llegó envuelta en expectativa. El teatro vibraba con un murmullo eléctrico y las luces parecían diseñadas para atrapar cada gesto. Cuando se anunció el premio de Actriz Inspiración del Año y el nombre de Esla Turkoglu llenó la sala, los aplausos estallaron como una ola. Subió al escenario con esa calma que parece quietud pero que, en realidad, es una respiración profunda antes del impacto. Su agradecimiento fue sencillo, directo, sin artificios. Dijo que a lo largo de su camino la han sostenido mujeres fuertes, historias reales, y que si ahora puede inspirar a alguien, entonces cada madrugada de trabajo tiene sentido. También agradeció al equipo de Eşref Rüya, a quienes se atreven con los guiones difíciles, a las miradas que no huyen del dolor. Fue inevitable que sus palabras se volvieran virales, porque hablaron de un tipo de éxito que no grita, que no se impone, que llega afinando cuerdas internas. Y mientras la ovación la envolvía, la cámara se detuvo en Halil, que la miraba desde su asiento con un orgullo que no hacía falta explicar. Lo potente no se quedó en el escenario. Tras bambalinas, Esla fue la misma de siempre, natural, cercana, de risa franca con sus amigos, atenta a los abrazos de sus compañeros de reparto y del equipo técnico. El cariño del universo de Eşref Rüya se notó en cada felicitación. Se sabe que el vínculo de Esla con el director y con los actores fue creciendo conforme Nisan se profundizaba. Esa ligazón creativa, convertida ahora en premio, devolvió felicidad a todo el equipo. Y sí, hubo esa escena que los medios del corazón no tardaron en reproducir. Halil la esperó al final del pasillo, le tomó la mano,
Hablaron en voz bajita, y se fundieron en un abrazo largo, de esos que dicen lo que ninguna frase puede. No hubo declaraciones altisonantes, tan solo una complicidad que bastó para avivar titulares y confirmar lo que ya todos sentían. En el set de Eshref Ruya el ritmo es intenso. La estructura dramática exige un peso psicológico nada menor a sus actores, y Esla se adentró en las capas de Nissan con disciplina casi científica. La manera en que comparte con el público las heridas, las ilusiones fracturadas y la reconstrucción cotidiana del personaje, tiene una verdad que estremece. Esa verdad se alimenta de preparación, estudios previos, lecturas, ensayos que se repiten hasta encontrar el gesto exacto, conversaciones con el equipo para forjar un código común. El director lo ha dicho en entrevistas, Esla llega al amanecer, lista, enfocada, entra al vestuario y cada prenda coloca una pieza más de Nissan. Cuando la cámara corre, se convierte en Nissan, April, y no suelta el peso del rol hasta que la última marca está cumplida. No es una actriz que solo interpreta, sino una artista que construye. A esa capacidad se sumó una marea de felicitaciones. Las cuentas de fans en el extranjero produjeron videos con subtítulos en varios idiomas, mientras las comunidades turcas inundaron las plataformas con mensajes de premio merecidísimo. El año de Esla Y, la verdadera estrella de Eshref Ruya. La etiqueta se expandió más allá de la gala, y lo que comenzó en una alfombra roja se convirtió en una celebración global. Halil dejó su propio mensaje en redes, breve y cálido, tan medido como afectuoso, y la interacción se disparó. Los seguidores leyeron entre líneas el orgullo compartido y respondieron con corazones dibujados en palabras, con promesas de seguir cada paso. Hablando de alfombra roja, la de esa noche fue un espectáculo. Llegadas escalonadas, susurros de estilistas afinando el último pliegue, flashes que no daban tregua. Pero el pulso cambió cuando apareció Esla Turkoglu. La prensa llevaba días apostando por lo que vestiría. Hay pocas actrices que generan una expectación de estilo como ella. Y, de nuevo, no decepcionó. Eligió un vestido negro, elegante y moderno, que no ocultaba su figura sino que delineaba un contorno poderoso, hombros al descubierto, una caída sutil en la espalda y un bordado a mano que parecía moverse a cada paso. La pieza fue diseñada especialmente para la noche, y la frase más repetida en corrillos fashionistas fue esa que ya se escuchaba desde antes: Esla va a marcar tendencia este año. Asuran. A su lado, Halil llegó con un smoking clásico, líneas impecables, sin querer robar foco pero sumando ese brillo discreto que hace al conjunto inolvidable. Hubo miradas de complicidad, pequeñas bromas que captó algún lente indiscreto, un juego de distancia y cercanía que sostuvo el aura de la pareja sin convertirla en espectáculo. Tras el premio, en las entrevistas, Esla volvió a recordarnos por qué conecta tanto. Dijo que su faro siempre han sido las mujeres que luchan y que tropiezan sin renunciar, y que su objetivo es que esa fuerza se sienta en cada escena. Subrayó el trabajo colectivo, el privilegio de contar historias que importan y el orgullo por inspirar a jóvenes que sueñan con un lugar en los sets. Esas palabras sellaron la transformación pública. Ya no es solo la actriz de una serie éxito, es un referente que empuja a mirar la ficción como espejo y herramienta. Entre líneas, muchos vieron un guiño a Halil, compañero atento, presencia serena a su lado, testigo de jornadas largas y de ese pulso silencioso que prefiere proteger la intimidad por encima del ruido. Para Esla, Eshref Ruya es un logro profesional y, también, una travesía personal. Expandió fronteras emocionales, obligó a bajar más hondo en el análisis del personaje y abrió posibilidades que quizá ni ella misma imaginaba. Las vulnerabilidades de Nissan pesan más que en papeles anteriores, y justamente por eso el público responde con tanta intensidad. Hay algo en su galope interno que hace eco en quien mira. Los guionistas crearon un terreno fértil y Esla lo convirtió en territorio habitable, y el resultado es ese rumor continuo de escenas que se comentan, se cortan, se comparten, se guardan. El director, orgulloso, dice que el secreto está en una mezcla de rigor y confianza. Los ensayos se estructuran y la fe en el equipo permite arriesgar. Tal vez ahí está la clave de por qué ni el cansancio ni la presión fracturaron la energía, al contrario, la templaron. También hay que decirlo, la manera en que las comunidades internacionales adoptaron a Nissan y la alinearon con relatos propios explica parte del fenómeno. Desde España hasta Brasil, desde Italia hasta el mundo árabe, aparecieron hilos que cruzaban escenas de Eshref Ruya con historias reales, fotografías, recuerdos. Una conversación coral que Esla siguió con gratitud. Y cada vez que Halil dejaba un rastro, una reacción, una frase, todo se amplificaba con sutileza y cariño. Puede parecer un detalle,
Pero en un tiempo donde los vínculos públicos se consumen sin pausa, la contención se agradece. Para cerrar la noche, el equipo celebró en pequeño. Risas contenidas, brindis cortos, miradas de lo logramos. Sla sostuvo el trofeo con esa alegría que no necesita estridencia y se permitió un respiro. Alil, a su lado, escuchaba, hacía espacio, empujaba hacia adelante cuando la avalancha de micrófonos era demasiada. No hubo poses de más, solamente la escena que definió la velada. Una actriz que llegó a su cita con el reconocimiento, un compañero que entendió el momento y una serie que, sin buscar gritar, se volvió imprescindible. Al día siguiente, los titulares insistieron en lo mismo. La ola de felicitaciones no se detenía, los medios replicaban sus palabras, y los fans, en Twitter e Instagram, respondían con hilos detallados de cada matiz de Nissan, cada decisión narrativa, cada movimiento de cámara. TikTok amaneció con nuevas ediciones que contrapunteaban la gala con las escenas más crudas de la serie. La conversación se asentó en torno a un consenso. El premio no solo celebró un trabajo, también premió una forma de mirar la ficción. Y es que las cifras contaron una historia, pero la emoción contó otra, quizá más verdadera. Lo que nos queda, entonces, es acompañar lo que viene. Porque si algo demostró Sla Turkoglu en Eşref Rüya es que las barreras se cruzan y las etiquetas se reinventan cuando hay disciplina y sensibilidad. Y si algo aportó Halil İbrahim Ceylan es que a veces el gesto silencioso es más elocuente que cualquier discurso. Así que aquí lo dejamos, amigos de escándalos de series turcas. Hemos recorrido la actuación deslumbrante de Sla en Eşref Rüya, el gran premio que recibió en los 61ª Golden Awards y el ascenso de su carrera, con ese telón de fondo de apoyo que convierte la anécdota en relato emotivo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a Escándalos de Series Turcas y activar la campanita para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo capítulo, y gracias por estar del otro lado.